Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA contigo. El día de hoy tenemos un tema de actualidad, un tema polémico, un tema que sin duda está en boga en este momento. ¿A qué nos referimos? A la identidad y orientación sexual. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Legalmente puedo cambiar mi tema de identidad de género? ¿Puedo trabajar independientemente una identidad de género y una orientación sexual diferente? Esta y otras preguntas las vamos a responder aquí en la BMA contigo. Como puedes ver, este tema es polémico, pero es un tema muy importante en materia jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente muchas legislaciones, tanto federales como a nivel local o estatal, se han estado adecuando, se han estado reformando y modificando en materia de identidad de género. Inclusive es muy importante ver la evolución que ha tenido con otras figuras precisamente este tema. Con figuras como la adopción, figuras como el matrimonio, como el concubinato, inclusive en materia de sucesiones. Es fundamental que conozcamos qué es la identidad de género, cómo se puede llevar a cabo un procedimiento precisamente de identidad de género, un procedimiento en materia legal y cómo funciona, qué requisitos y ante quién se lleva a cabo esto. Pero una pregunta es, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es precisamente cómo sentimos y cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad y cómo la queremos expresar y cómo la expresamos en público. Esto es totalmente independiente de la orientación sexual que tengamos. Es decir, en identidad de género yo puedo ser hombre o mujer, pero es independientemente de la orientación sexual que yo tenga o mis preferencias hacia hombres, mujeres o ambos. Pero este tema es un tema que finalmente lo vivimos día a día aquí en la Ciudad de México y en el país. Así que qué mejor que salir a la calle y ver qué nos dijeron precisamente nuestros entrevistados. ¿Usted sabe qué es la identidad de género? Pues bueno, entiendo que es como que quién decide ser hombre o mujer. ¿Y sabe qué trámite es necesario para cambiar legalmente de género? No, eso sí no lo sé. No sabía que hay un trámite que se tenga que llevar a cabo. Y por último, ¿alguna pregunta que le quisiera hacer a algún abogado con respecto a este tema? Pues bueno, sí tendría que ver como con los derechos legales y las obligaciones legales. Eso. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué trámite se necesita para cambiar legalmente de género? Yo no. Legalmente no. ¿Conocen la diferencia entre sexo biológico e identidad de género? Sí. ¿Cuál es? No, según yo, el sexo es masculino y femenino y el género es, no sé, hombre, mujer, no binario, transexual. Ahí no me acuerdo de todos. ¿Y hay alguna pregunta que le quisieras hacer a un experto legal con respecto a este tema? Sí, si una persona quiere cambiar de sexo, ¿qué costo tiene ese proceso legal y cuánto tiempo toma? ¿Sabes qué es la identidad de género? Hola, sí, es la forma en la que se autopercibe la persona y no necesariamente tiene que ver con cómo se expresa a sí mismo, que son cuestiones diferentes. Es decir, la identidad es yo cómo me identifico, puede ser hombre, mujer, intersexual, queer, en fin, es meramente una posición individual. Y por otro lado, ¿sabes a qué instancia se debe de acudir en caso de sufrir discriminación por cuestiones relacionadas de género? Sí, tengo entendido que es la CONAPRED, la cual se encuentra en Londres 247, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues es la zona conocida como zona rosa y también de igual forma me parece que podrían acudir a levantar una queja ante la CNDH. Excelente. Y por último, ¿hay alguna pregunta que le quisieras hacer a algún experto de leyes con respecto a este tema? Sí, por ejemplo, ante la negativa de algún servicio de salud ante las personas, sobre todo trans, pues ¿a qué instancia podrían acudir para pues defenderse, ¿no? De que cierto servicio a la salud le está siendo negado por esa cuestión. Muchísimas gracias. A ustedes.
¿Conoces la diferencia entre sexo biológico e identidad de género? Sí. La diferencia es que el sexo biológico es con el que una persona nace y la identidad de género es un constructo social con el que uno se identifica. En este caso podría ser hombre o mujer. Oye, ¿y qué sabes del lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es una forma de incluir a la minoría, en este caso como todas las pluralidades, en las que no se sienten como excluidos al momento como que de referirse a ellos y pues sí, o sea, es como un tipo de inclusión a las personas que no se identifican tal vez como hombre o como mujer y este lenguaje pues ayuda a que se sientan cómodas al referirse hacia ellos. Excelente. Y por último, ¿tendrías alguna pregunta que hacerle a algún experto en leyes con respecto a este tema? Sí, mi pregunta hacia los expertos sería que nosotros como país, ¿qué apoyo le daríamos a los inmigrantes que forman parte de la comunidad? Y, o sea, sí, ¿cuál sería el apoyo que se le da a los inmigrantes de la parte de la comunidad? Interesantes preguntas las que nos hacen nuestros entrevistados. Como te puedes dar cuenta, tenemos nosotros un sinfín de dudas acerca de, oye, ¿cómo puedo hacer un proceso legal para cambiar de género? ¿Cómo puedo yo tener derechos y obligaciones bajo el género que yo quiero y que yo defino? ¿Qué derechos humanos también puedo llegar a tener? De entrada te diría que los derechos humanos en este caso aplican totalmente, es decir, son inherentes a las personas con independencia precisamente de su género o de su orientación sexual. Nos lo especifica de manera muy clara el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que básicamente, y no cito textualmente porque ya sabes que este programa es para ti que nos estás viendo en la calle, pero nos dice que los derechos humanos, las garantías individuales son idénticas, iguales y nos protegen a todos, independientemente de condiciones de raza, sexo, color, sexualidad, preferencias, condición económica, eso no importa. Todos tenemos ese derecho a estas garantías individuales y derechos humanos. Por lo tanto, es muy importante que si tú quieres hacer un proceso de identidad de género, te acerques a la autoridad competente. La pregunta es, ¿quién es y qué proceso se lleva a cabo? Para ello, vamos con nuestros expertos. Muchas gracias, David. Atendiendo al tema de identidad de género, de las preguntas planteadas por el público, comenzaré planteando diversos conceptos a fin de poder estructurar y ordenar todas estas respuestas, ¿no? Y el desarrollo de esta charla. Primero, iniciaría con algunos conceptos como es sexo y género. Sexo es aquel que distingue a las personas como mujeres u hombres en base a criterios biológicos. Es una condición orgánica que se le ha asignado en el momento del nacimiento simplemente con el examen de los genitales de las personas, ¿no? Es decir, si es hombre o es mujer. A diferencia del género, el género es una interpretación cultural de la diferencia biológica. Se conforma por un conjunto de atributos asignados socialmente a las personas y a partir de eso se le asigna un sexo al nacer, ¿no? Es decir, se le clasifica como femenino o masculino. Aquí podemos ver las diferencias entre ambos conceptos. Los anteriores, es decir, el sexo es una cuestión física o biológica, mientras que el género es una cuestión que da un rol por parte de la sociedad y se les asigna por esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, tenemos el género femenino, que es débil, que le gusta criar a los hijos, que tiene una preferencia por los hombres, que le gustan las manualidades, etcétera, ¿no? Y por lo que hace al masculino es el fuerte, el brusco, el proveedor de la familia, le atraen las mujeres y le gustan los deportes, ¿no? Por decir algo, una forma que se distingue en la sociedad. Una vez que tenemos estos dos elementos distinguidos como es el sexo y el género, que ya vemos de qué van, nuestro tema es el de identidad de género. Esta es la percepción o la experiencia individual que el concepto tiene una persona de sí misma respecto del género con el que éste se identifica.
cómo se relaciona, es decir, cómo vive, cómo siente su cuerpo desde su experiencia personal en el ámbito público y que a veces no puede coincidir con el que le fue asignado al momento de su nacimiento. Esto es independientemente inclusive de su orientación sexual, es decir, cómo se percibe la persona en su condición personal, cómo se identifica independientemente de su sexo biológico. Nuestro Código Civil inclusive señala o define esta identidad de género como la convicción personal e interna, tal y como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. Estamos hablando del acta de nacimiento. ¿Okay? En base a esto, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad implica el reconocimiento de una identidad de género, un derecho a la igualdad, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la intimidad, a la imagen propia, etc. Todo esto viene contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, básicamente en el artículo 1. Cuando una persona decide adecuar su identidad de género, ello debe ser integral, tanto en los datos de adecuación que se piden como los documentos que se hace constar en la identidad de la persona, lo que implica una expedición de nuevos documentos, no solo la realización de ciertas anotaciones en un acta, sino todo debe ir de acuerdo con esa persona, ¿no? El cambio de esa identidad, consumando un trámite para poder solicitar una situación diferente y evitar cualquier cuestión de vulnerabilidad o actos de discriminación que pueden ser un obstáculo para el ejercicio de sus derechos humanos o fundamentales. Dicho lo anterior, para que una persona decida cambiar de género, cuenta con los mismos derechos y obligaciones, de acuerdo a la Constitución General. Primero se señala que todas las personas gozarán de derechos humanos, garantías para su protección, quedando prohibida toda discriminación por salud, por etnia, religión, preferencias sexuales, estado civil, entre otros, ¿no? Eso es muy importante porque en alguna de las preguntas señalaban que si había un cambio de derechos o un cambio de obligaciones y demás. Estos no van a cambiar, aunque se haga este cambio de género, los derechos y obligaciones contraídas, por ejemplo, con anterioridad del reconocimiento de esta identidad, no modifican de ninguna manera las nuevas relaciones propias del derecho, como son de la familia o grados. Esto se mantiene inmodificable. Eso tiene razón porque podían afectarse derechos de terceros o responsabilidades u obligaciones que previamente se hayan contraído. Por ejemplo, contratos, tener alguna obligación alimentaria, inclusive poder afrontar alguna conducta que se considere delictuosa o como delito. También se siguen conservando los derechos, como sería el derecho de la afiliación, a heredar, etc. O sea, es decir, el que se cambie de género no significa que podamos evadir nuestras responsabilidades o que tengamos unos derechos diferentes como persona. Tenemos exactamente los mismos, ¿okay? Y de hecho, en nuestro Código Civil lo señala de esa manera, que no se pueden afectar derechos a terceros y este cambio solamente es un acto declarativo y no constitutivo de derechos. En nada contraviene el derecho de los terceros, pero sí se da una certeza jurídica a la adecuación del género que pide la persona. Bajo este tenor de ideas, los estados tienen la obligación de establecer procedimienos para las personas para que éstas puedan acceder a este cambio de identidad, ya sean judiciales o administrativos. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre este cambio o estos procesos que deban ser por conducto de autoridades que sean materialmente administrativas, que sea hasta formal, porque implica menos formalidades, gastos y demoras como sucede en sede judicial.
Entonces se ha propuesto que sea, inclusive se ha determinado bajo jurisprudencia en ese sentido. Anteriormente se tenía un procedimiento en la Ciudad de México, por ejemplo, que fuera esta reasignación de forma judicial. Además de que se manifestaba el consentimiento de la persona que lo estaba pidiendo, el solicitante se le exigía certificaciones médicas, exámenes psicológicos, acreditación de operaciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, entre otros, lo cual vulneraba sus derechos fundamentales eminentemente, ¿no? Ahora, inclusive en el Código Civil para la Ciudad de México, esto está prohibido. Esto está prohibido, ya no se permite para poder acceder a este cambio, acreditar una intervención jurídica y demás, ¿no? Porque esto atenta, insisto, a los derechos humanos. Por lo anterior también es importante que la Suprema Corte ha establecido que cuando alguien solicite esta reasignación, se pida solamente el consentimiento, libre e informado para iniciar los trámites, pero ¿ante quién? Ante una autoridad administrativa que sería el juez del registro civil. Entonces, en el año del 2015 hubo una reforma al Código Civil de esta ciudad para la reasignación de género y que fuera netamente un procedimiento administrativo. Es decir, el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género y cambio de nombre como consecuencia de ello. Este trámite es necesario para cambiar el género y será ante el juez de registro, ante la autoridad central del registro civil. Se tiene que hacer por medio de la petición del solicitante a que se levante una nueva acta de nacimiento. Al hacer esto, se hará una anotación correspondiente en el acta primigenia de nacimiento a fin de que ésta sea reservada y no pueda utilizarse ni hacer algún otro requerimiento, no se puede expedir alguna otra. Aquí se pide copia certificada del acta primigenia, original y copia de su identificación, comprobante de domicilio, y se presentará y se pagarán algunos derechos, ¿no? Se girarán oficios correspondientes a las autoridades como la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobernación, etcétera. Debe ser mayor de edad, tener al menos 18 años cumplidos, ser de nacionalidad mexicana y demás, ¿no? Esto lleva un tiempo aproximado de 30 días hábiles aproximadamente. Algo muy importante que debemos considerar es que hubo una última reforma donde ya se puede hacer esta reasignación de género por personas menores de edad, con el solo requisito de que tengan cumplidos al menos 12 años de edad, que es de gran avanzada en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque estos reglamentos, estas directrices que se toman es en consideración a los derechos del niño y de los menores de edad, para poder ellos tener esta reasignación genérica. Cuando pueden hacerlo desde ese momento, pueden tomar esa decisión, obviamente acompañados de sus padres, para poder ejercer estos derechos. Estos son lineamientos para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México de las personas adolescentes. Esto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de agosto de 2021. Como vemos, esta es una situación de avanzada en nuestra ciudad, que debería ser también copiada o también tomada por algunas otras instituciones, por algunos otros estados, a fin de poder tener esta tranquilidad en la no violencia o violentar los derechos de nuestros menores.
Y bueno, pues básicamente también este procedimiento tiene más o menos el mismo proceso que les he explicado respecto de los mayores de edad, y tiene alrededor también de una duración de 30 días hábiles. Es importante mencionar que una vez que esto esté concluido, que se haya aceptado esta solicitud, se expedirá una nueva acta de nacimiento con un nuevo género, con un nuevo nombre, y bueno, poder hacer el resto de las actividades que así lo requiere el solicitante. Obviamente se tiene que informar a diferentes instancias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, para dar conocimiento de todo esto. Pues bueno, esto es por mi parte lo que yo puedo dar contestación a las preguntas del público. Espero que haya quedado claro al respecto, y bueno, estoy a sus órdenes y muchas gracias. Como podemos ver, existe un procedimiento, existe una autoridad, pero también debemos tocar un tema triste pero cierto: la discriminación. Oye David, ¿qué sucede si en México me discriminan? ¿Por qué? Por mi identidad de género o por mi orientación sexual inclusive. ¿Qué puedo hacer y ante quién puedo recurrir? Bueno, primero te invito a que te acerques a la Fundación Barra Mexicana, que aquí aparecen los datos en este momento, y con mucho gusto te podremos orientar. Segundo, puedes acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, precisamente de tu entidad. O tercero, puedes acudir a la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Es importante que nos hagas saber todos tus comentarios, todas tus opiniones. Recuerda que este programa es precisamente para ti y que aquí en la BMA TV trabajamos en los contenidos que tú quieres ver. Yo soy David Merino, síguenos en nuestras redes sociales, utiliza nuestro hashtag La BMA Te Responde. Nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias y excelente día.